Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Con el corazón se cree para justicia, basado en la carta a los Romanos, capítulo 10, versos 1 al 21. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Bendito Dios, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante tu trono de gracia para rogarte tu bendición. Nos enseñes tu palabra y tu nombre sea exaltado. Gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor. Amén. Pablo, en el capítulo 9, al empezar los primeros versos, dice que Dios es testigo de que está triste Pablo, de que muchos judíos no creen en Jesucristo. Posteriormente dice que es porque no mezclaron fe. El camino para llegar a Dios y vivir en Dios es la fe. Así dijo en el capítulo 4, hablando de Abraham, que fue justificado por su fe o confianza o creer en las promesas de Dios. Y todos los cristianos, judíos o gentiles, lo somos por el hecho de que hemos creído en la promesa que Dios hace de que todo aquel que viene a Jesús y reconoce que es pecador, pidiéndole a Dios el perdón de sus pecados, somos perdonados. Y entonces tenemos una relación correcta con Dios. Ya no somos enemigos, hemos pasado a ser ahora sus hijos. En el capítulo 10, Pablo sigue explicando que los judíos que tropezaron con la roca, Jesucristo, estos judíos que han sido grandemente bendecidos de Dios porque ellos recibieron el culto, recibieron la ley, recibieron los profetas de los cuales vino el Cristo, estos judíos lo que necesitan es finalmente creerle a Dios en su corazón. Cuando creen en su corazón en Dios, vienen siendo justificados, vienen siendo salvados. Y vamos a ver ahora en el capítulo 10 cómo Pablo se expresa. Leamos. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, por los judíos o israelitas, es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Sí, ellos procuran cumplir la ley hasta en sus más mínimos detalles. Hay que recordar que nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Solamente el Señor Jesús lo pudo realizar. Pero nadie. Ustedes me dirán, entonces, ¿qué pasó con aquellos héroes de la fe que se habla en Hebreos capítulo 11 acerca de los israelitas o judíos o hebreos u hombres de fe en Dios? Por ejemplo, tenemos a Noé, otro Abraham, el amado de Dios, Daniel, el rey David. ¿Qué pasó con ellos? ¿No fueron lo suficientemente justos en el sentido de cumplir la ley de Dios? Pues no, todos ellos han sido justos en el sentido de que le creyeron a Dios y por su fe fueron justificados. O sea, fueron declarados como inocentes, como si no hubiesen pecado nunca. Y hay que decir también que todos estos héroes de la fe en el Antiguo Testamento estaban viendo hacia
el Cordero de Dios, hacia Jesucristo. Cuando ellos tenían fe en Dios, tenían fe en lo que Jesucristo iba a realizar en el futuro de ellos, pasado de nosotros. Entonces, leo: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios, haciendo a un lado la justicia que es por fe, ellos procuraron hacer su propia justicia a través de las obras, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley. Todo lo que la ley estaba marcando era señalando a Jesucristo. Entonces, el judío que lo era de una manera sincera para con Dios, cuando practicaba un sacrificio del Cordero Pascual, estaba señalando hacia el Salvador. Y estaba diciendo: yo no puedo, pero Él sí podrá. Entonces, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree en que Él, Jesucristo, ha satisfecho las demandas justas de Dios y ocupa nuestro lugar, de tal forma de que ese sacrificio es en lugar del nuestro, de nuestra muerte. Sigo la lectura. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Sin embargo, nadie puede cumplir la justicia de la ley por completo. Por lo tanto, nadie puede vivir delante de Dios por cumplir esa ley justa, buena y santa, pero que no puede. Sin embargo, el hombre que cree en la promesa de Dios, entonces puede vivir, porque adquiere la justicia de Jesucristo. Sigo la lectura. Vivirá por ella, dice. Pero la justicia que es de la fe, la justicia de la fe, dice así. Aquí Pablo personifica a la justicia de la fe. Y es como si la justicia de la fe dijera: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. O sea, Pablo aquí se inspira en el capítulo 30 de Deuteronomio, donde Dios está diciendo que el hombre no necesita hacer una odisea, viajar al otro lado del mar o subir al cielo, cosa que es imposible. El hombre lo único que necesita es creer a Dios, creerle a Dios, creer en las promesas que Él da. Y enseguida dice que si uno cree en su corazón, ya es justo y lo declara y ya es salvo. Así Pablo lo retoma y entonces nos dice que la fe declara: no digas en tu corazón que quién va a subir al cielo, como si yo pudiese subir al cielo. No lo necesitas hacer. Esto es para hacer bajar a Cristo. Sigo la lectura. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Cosas imposibles, porque el único que hizo descender a Cristo del cielo fue Dios, y el único que hizo subir a Jesucristo de entre los muertos, resucitándole, fue Dios. Y esto lo hizo por la gracia que Él derrama en el corazón del creyente. Dios mandó a su Hijo para que Él muriera en la cruz en nuestro lugar. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos que creer
en nuestro corazón y seremos justos. Así lo expresa más adelante Pablo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así está escrito en Deuteronomio. Cerca de ti está la salvación, en la palabra y en tu boca, la palabra en tu boca y en tu corazón. Y Pablo ahora, vean ustedes cómo lo hace invertido. Leamos. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. La persona que solamente confiesa y cree, entonces puede ser salvo. No necesitamos nosotros cumplir la ley de Dios, porque no podemos. Jesucristo la cumplió y entonces nosotros creemos que su justicia nos es imputada, nos es dada y nuestros pecados son transferidos a Él. Ahora, bueno, Pablo aquí va a hacer una inversión. Leamos. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, lo primero que uno debe de hacer es creer en la obra redentora de Jesucristo para de esta forma ser justificado, o sea, declarado por Dios como inocente. Y inmediatamente con nuestra boca confesar para ser salvo. Entonces Pablo utiliza aquí una parte de Deuteronomio capítulo 30 y en su tesis la maneja de esta manera, diciendo, bueno, pues que el hombre no necesita hacer, en pocas palabras, una cosa imposible como subir al cielo o bajar al abismo, sino que lo único que requiere es creerle a Dios. ¿Y qué le va a creer a Dios? Que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Al creer esto, somos justificados y al declararlo, somos salvos. Sigo la lectura. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Aquí Pablo ahora va a cambiar ligeramente el tema y se va a enfocar más bien en Israel. Leo. Abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Pablo aquí está ya cambiando el tema y diciendo que es necesario que el cristiano vaya y predique el Evangelio, para que de esa forma conozcan que en Jesús hay salvación. Porque dice, ¿cómo van a creer si no se les informa, se les enseña, se les ministra? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo dice que es necesario, obligatorio del cristiano ir y compartir el Evangelio. Sin embargo, en cuanto a los judíos, pero también a los gentiles, hay quienes no han creído el anuncio del Evangelio. Sigo la lectura. Así que la fe viene del oír
y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Él está hablando de los judíos y entonces dice, claro que sí, ciertamente que sí han oído. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Pablo aquí hace un comparativo entre el pueblo que no era pueblo de Dios y que ahora sí lo es, el pueblo que no buscaba a Dios y ahora lo ha encontrado, con Israel. Un pueblo que quería agradar a Dios cumpliendo la ley, pero en base, cumpliendo la ley con sus esfuerzos, con sus acciones, con sus obras, no creyéndole a Dios. Y el camino de Dios siempre ha sido y será camino de fe. Creerle a Él, porque finalmente Dios es Dios y nosotros somos humanos, polvo de la tierra. No podemos nosotros agradar a Dios por nuestros esfuerzos humanos. Él lo tiene que hacer en nosotros y por nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador, quien vivió una vida perfecta y de esa forma su vida perfecta nos es imputada a nosotros. Querido hermano, este estudio es para agradecer a Dios por su gran bondad, misericordia, amor para cada uno de nosotros. Pero un paso más allá es ver la necesidad de los que nos rodean. ¿Seríamos nosotros gente realmente hipócrita de decir, amamos a Dios con todo nuestro corazón por todo lo que Él ha hecho hacia nuestro favor y olvidarnos de nuestros hermanos? Dios dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pablo aquí no se ha olvidado de los judíos. Dice que a él le duele, está triste porque él quisiera ser, así lo dice en el capítulo 9, verso 1, ser anatema, maldición, para que los judíos ocuparan su lugar, que creyesen pues en Jesucristo y fuesen salvos. Nosotros también tenemos que tener cuidado de nuestros hermanos, de los que nos rodean. Y entonces tenemos que ir y predicar el Evangelio. Tenemos que hablarles a los compañeros de trabajo, a los compañeros de colegio, a los vecinos, a las amistades, a todo aquel que quiera escuchar, compartir el Evangelio. Porque de nada servirá, una vez que esa persona muera, decir, yo hubiera hablado. Nadie sabe en qué momento se presentará ante su Creador. Y tenemos que abrir nuestra boca antes de que sea demasiado tarde. La invitación para ti, para mí, es ya, a través de un mensaje de WhatsApp, a través de una llamada telefónica, ponernos de acuerdo con esa amistad, con ese conocido, para charlar y exponer el Evangelio lo más sencillo y claro posible. Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro bendito Señor.
Te agradecemos, oh Dios, que tú nos hayas escogido para bendición. Ayúdanos a ser valientes y a compartir a todos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, recibe tú toda la gloria. Amén. Acompáñanos en YouTube, en Facebook. Te ruego que estés al pendiente de nuestros estrenos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Algún video que quede pendiente está a tu disposición. Escríbenos en WhatsApp, en Telegram. Por favor, comparte estos videos con tus amistades, familiares. Como dije hace unos momentos atrás, tenemos que compartir el Evangelio y esta es una de las formas. Que Dios te bendiga.